La palabra para hoy es Mateo capítulo 6, desde el versículo 5 hasta el 15. Mateo capítulo 6, del versículo 5 hasta el 15. El título de la prédica es Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Vamos a leer todos. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosa tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas... 14 nuevamente. Escuche. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. 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 ¿Sí decimos amén ahí? Sí, si nosotros perdonamos, Él también perdona. Si nosotros no perdonamos, Él tampoco perdonará. O sea que este no es el Padre nuestro solamente. Uno debería decir, esta es la oración donde el Señor nos enseña a perdonar. Que así como Él nos perdona, que también nosotros perdonemos. Porque así es santificado su nombre. Porque así es que Jesús dijo, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. O sea que esta oración tampoco de pronto se debería llamar Padre Nuestro, sino que también se podría llamar, hágase tu voluntad. Hagamos la oración de hágase tu voluntad como en el cielo, hagámosla nosotros también aquí en la... usted sabe una oración que Jesús nos enseñó donde dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. También podría llamarse así. También podría llamarse, hagamos la oración del pan de cada día. Hagamos la oración de no nos metas en... líbranos del mal. Hagamos la oración que dice que líbranos del maligno. Hagamos la oración donde dice que líbranos del maligno. ¿Por qué? Porque eso contiene esa oración. Lo que pasa es que nosotros hemos llevado hablando, Jesús está diciendo, no se hagan pues como los gentiles, que piensan que por tanta palabrería van a ser escuchados. Usted sabe que Jesús le dijeron, enséñenos a orar. Él está enseñando a orar. Yo no sé cómo ora usted, no sé cómo ora, pero esta es una oración que no es que sea modelo, es una oración concluyente, es una oración con la que debemos concluir. Digamos que nosotros pedimos cualquier cosa, hacemos algo, pero ya nos está diciendo, pero cuando usted ore, no ore para ser visto. Primero que todo, que nadie, no es porque lo vean, qué lindo que, pastor, es que yo no sé orar. No estoy diciendo que sabe orar. Es que orar es hablar con Dios. ¿Usted no sabe hablar con Dios? Digámoslo así. Pídale a Dios algo por mí, pídale a Dios algo por la iglesia. ¿Cómo pediría usted para usted o para su familia? El amar a los demás como a sí mismo es el principio por el cual Dios enseña a orar. Cuando Jesús oró, fue a orar como nosotros deberíamos orar, ¿cierto? Sí, pero que no hagamos tanta repetición y que no pidamos tantas cosas que Él sabe qué cosas tenemos necesidad. Más bien, hoy podemos poner una lente grande donde dice, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿A usted no le parece increíble que esa oración diga, hágase tu voluntad, como en el cielo, que también así se haga aquí en la tierra? Hágase tu voluntad, pero nosotros pedimos de acuerdo a nuestra voluntad. Y es ahí el problema. Mire,
Cuando nosotros estamos en este mundo, obviamente nosotros tenemos necesidades. ¿Quién dice que no tenemos necesidades? Todos tenemos muchas necesidades. Y de hecho, desde que nacemos, pues enseñamos a nuestros hijos de pronto a las cosas de la cotidianidad, a entrenarlos, a enseñarlos para que de pronto tengan buen estudio, tengan buen trabajo, ¿cierto? Entonces, siempre que estamos pidiendo de acuerdo a nuestra cotidianidad, ¿sí? Que de acuerdo a lo que nosotros necesitamos por nuestra cotidianidad. Entonces, las oraciones siempre incluyen nuestras necesidades de la cotidianidad. Pero verdaderamente nosotros oramos diciendo: Señor, hágase tu voluntad como en el cielo, hágase también aquí en la tierra. No, sino que nosotros, después que hemos tomado decisiones, entonces decimos: ay, bueno, pues que se haga la voluntad de Dios, ¿sí? Bueno, será la voluntad de Dios. Entonces siempre finalmente le echamos la culpa a Dios de nuestros errores y cuando nos va bien, es que yo soy un duro, es que yo soy muy bueno, y cuando nos va mal, entonces Dios, ¿por qué es así? Ocasionalmente llegamos a decir gracias a Dios, ¿sí? Si nos va bien. Pero si no salen las cosas, de pronto inclusive podría llegar a pensar que es que Dios está disgustado conmigo, o que Dios no me quiere dar esto, hablando de Dios. Por eso es tan importante en nuestra vida de fe conocer el nombre de Dios, conocer el nombre de Jesucristo, porque hablar de Dios es fácil, digámoslo así. Hablar de Dios es muy fácil. Hablar de Yeshua es difícil. Hablar de Jesús es difícil. ¿Cómo será hablar de Yeshua? Que es el verdadero nombre. Cuando Jesús nació, no se le puso de nombre Jesús, sino Yeshua. Yeshua. Y esto lo estoy diciendo para que nos vayan preparándose para la prédica de la semana entrante. Es muy importante, y creo que será el inicio de vida de fe para muchas personas, o una comprensión mucho más profunda. ¿Por qué Yeshua está muriendo en la cruz? ¿Sí? Para los judíos, Jesús no es nadie. Hasta se ríe cuando dicen Jesús, que nosotros creemos en Jesús. ¿Por qué? Porque ellos, para burlarse de Jesús, le decían Yeshu, no Yeshua, sino Yeshu, ¿sí? Le quitaban la mitad que tiene que ver con luz, salvación y vida. Yeshu, díganle Yeshu. Entonces los gentiles, entonces finalmente comprendían que le decían Yeshu, entonces digamos Jesús, como para ellos es más difícil decir Yeshu, entonces digámosle Jesús, y así se quedó Jesús. Así que a medio de todo estaríamos casi que ayudando, en medio de todo estaremos ayudando a la burla de los mismos que están escarneciendo el verdadero nombre del Hijo de Dios, que es Yeshua, ¿sí? Yeshua sí para ellos tiene un significado y un valor muy grande, ¿sí? Muy grande. Por eso yo digo, cuando usted diga Jesús, piensa en Yeshua, punto. Porque nos acostumbramos. Pero imagínate los que solamente dicen Dios y ni siquiera dicen Jesús o Jesucristo, les da vergüenza. Nuestra vida de fe depende de creer en el nombre de Yeshua, el Mesías, de Yeshua HaMashiach, nuestro Mesías, nuestro enviado, el prometido. Y de acuerdo a eso, entonces este Jesús, este Yeshua, que viene con un nombre que Dios le dio, para que con ese nombre nosotros podamos encontrar el perdón de pecados y también la vida eterna, porque tiene ese nombre, porque ese nombre contiene todo. Dependiendo de él nos enseñó a orar así: hágase tu voluntad. La semana pasada, ¿se acuerdan el título de la prédica de la semana pasada? Padre mío, si es posible pasar de mí esta copa sin que yo la vea, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Esa oración de Padre Nuestro la está confirmando allí, antes de morir. No se haga mi voluntad sino la tuya. Por eso Él enseñó en el Padre Nuestro a decir: hágase su voluntad, porque Él mismo iba a decirlo hasta la muerte, siendo fiel hasta la muerte. Señor, Padre, si yo no puedo pasar este momento tan amargo sin que yo me tome esta copa, hágase su voluntad. Entonces vimos que Jesús no se quiso tomar la copa con mirra, ¿sí? Porque eso era como una anestesia para que pudiera como soportar, sino que Él esa copa la despreció y luego se tomó la copa cuando era el vinagre, que era vino, como ya ustedes saben hacer vino o vinagre, pues ya esa la probó, y esa es la copa de la redención, de hacer tu voluntad. Pero lo que pasa es que nosotros, cuando estamos hablando de hágase tu voluntad, tenemos que entender qué es hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo nosotros podemos comprender qué es hacer la voluntad? Cuando nos enseñó a hacer la voluntad: hágase tu voluntad, así como en el cielo, como está en el cielo, también así en la tierra, ¿cierto? Así está diciendo. Capítulo 6, volvamos a leerla, ¿sí? Dice:
hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Ahora sí comprende, tiene más sentido. Cuando estamos hablando de la prédica de la semana pasada, que tenía 4 cosas importantes, a ver quién las se acuerda. Que Dios está trabajando para sacarnos, liberarnos, redimirnos y tomarnos para sí. Espero que se hayan aprendido, porque si no la aprendieron la prédica de la semana pasada, no va a poder comprender un poquito esta y la que viene menos. La que viene es, todo mundo, la palabra no la podemos recibir como algo que llena nuestra emoción, sino todo lo contrario, que nos da luz y vida, porque Yeshua quiere decir el que viene con luz, salvación y vida. ¿Sí? Salvación y vida. Bien, para esta prédica solamente estaba haciendo una entrada, una pequeña entrada, para retomar desde la semana pasada y poder como pegar y continuar, porque la enseñanza es como un río que tiene continuidad, es la vida. Así que estamos hablando que Él dijo que yo los voy a sacar, los voy a liberar, los voy a redimir y los voy a tomar para sí. Y entonces Él, cuando llegó a la cruz, dijo que, Padre, si yo no puedo pasar este momento sin que yo me tome esta copa, pues hágase tu voluntad. Así terminó la prédica de la semana pasada. Pero hoy estamos diciendo que hágase tu voluntad, y que esta voluntad está diciendo como en el cielo se haga aquí también en la tierra. ¿Por qué? Porque es que cuando Dios, hablando del hombre, Dios tiene voluntad para el hombre. Dios tiene voluntad para el Hijo del Hombre. Dios tiene voluntad para los ángeles. Dios tiene voluntad para toda la creación. Es decir, que Dios, en su voluntad, todo lo que hay existe, y todo lo que hay es de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a sus planes. Porque hay sol, porque Dios tenía en su voluntad que haya sol, porque con el sol podemos ver algo o entender algo. ¿Sí? Nada de lo que existe en este mundo es que de pronto se escapó del pensamiento de Dios. Lo que pasa es que nuestro pensamiento es un pensamiento muy pequeñito, muy reducido, y para poder comprender la mente de Dios tenemos que acercarnos a Él, que solamente lo podemos hacer a través de la Biblia y la oración, viendo a Jesucristo, lo que Él hizo, podemos acercarnos todavía un poquito mejor. Pero nosotros, que no pertenecíamos a los que Dios se acercó por la casa de Abraham, Isaac y Jacob, ustedes saben bien, después que el hombre, Dios le dijo, no coma del árbol de la ciencia del bien y del mal, ahí estábamos todos, los israelitas y todos estábamos en Adán. Pero cuando Adán pecó, ¿por qué pecó? ¿Qué fue lo que le pasó a Adán? Digámoslo así. ¿Cuál sería la pregunta? Más bien la pregunta sería así: ¿qué le pasó a Adán? Desobedeció. O sea que todavía no estaba el Padre nuestro, hágase tu voluntad. Si de pronto a Adán le hubieran dicho, oiga Adán, es que hay que hacer la voluntad de Dios, entonces hubiera dicho, no. Él me dio un mandamiento y yo voy a entender que Él tiene voluntad, pero ¿cuál es la voluntad de Dios para el hombre? ¿Cuál? No, en el plan inicial, hagamos al hombre a imagen y semejanza de Dios. Esa es la voluntad de Dios para el hombre. ¿No le parece increíble? Uno dice, pero hagamos al hombre de imagen y semejanza. ¿Pero eso qué es? ¿Sí? Como que no le hay uno valor que Dios haya hecho. Hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y sea Señor sobre todo lo que existe, y señoree y gobierne la tierra en la cual yo lo voy a poner como administrador de todas las cosas. Nos parece que fue como poca cosa. Es más, ni nos acordamos, ni nos enteramos, y si nos enteramos nos vale 3. Pero ahí está la voluntad de Dios para el hombre. ¿Cómo es que no es importante entender que Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? Entonces, ¿quién de nosotros está emulando el ser hecho a la imagen de Dios? ¿Quién? Y por eso toda esta, le decimos saga, ¿no? Pero todo este año hemos estado predicando fe y confianza en el servicio a Dios. ¿Sí? Fe y confianza. Entonces la primera pregunta, siempre lo estoy repitiendo en la prédica, no me voy a cansar, porque necesito que ajusten su pensamiento para que seamos transformados, que renovemos nuestro pensamiento, así como les escribió hoy, ¿sí? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presenten nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa palabra ya está dentro de mí. Estoy tan feliz que esa palabra está dentro de mí. No me la sé de memoria, sino que la entiendo. ¿Cómo la entiendo?
entonces la puedo vivir. Que yo tengo que transformar mi forma de pensar y que no me amolde a este mundo. Porque una vez el hombre desobedeció, se amoldó. Y ya no vive sino por los deseos de este mundo, por la pasión de este mundo, por los deseos de la carne. Entonces cuando va a orar, ¿qué es lo que pide? Por las pasiones de la carne. Porque se acostumbró no a elevar su espíritu a llegar a ser hecho a la imagen de Dios, sino a ser como un animalito que nace, crece, se reproduce, se enferma y muere. Y así nos pasa a todos. Casi todos está pensando cuánto tiempo me queda, cuánto tiempo nos quedará. Yo no estoy pensando cuánto tiempo me quedará, me pongo a pensar cuánto tiempo me queda en este mundo, pero es que dentro de mí ya tengo eternidad, ya tengo vida eterna. Entonces como que acepté dentro de mí que Dios dijo: yo quiero que usted sea a imagen y semejanza mía, entonces les voy a enviar mi imagen y mi semejanza para que ustedes la imiten. ¿Sí? Como el hombre pecó, desobedeció, la imagen como que se distorsionó, por decirlo de alguna manera, y el hombre fue sacado del huerto del Edén, y al sacarlo del huerto del Edén, no encuentra una, ¿cómo se dice? ¿Cómo es que dice cuando uno quiere imitar a otra persona? Que un referente. Esa palabra de referente me acuerda mucho de Juliana. Juliana es la que me enseñó referente. ¿Qué es referente? Referente es tener una persona que uno dice: yo tengo esto y según esto, entonces yo hago esto. Nosotros ya no tenemos referente, porque el referente que es Adán murió en el huerto del Edén y salió. O sea, el primer hombre que fue hecho a la imagen y semejanza fue Adán. Tenía que haber sido muy iluminado, le puso nombre a todos los animales y Dios le encargó la administración del huerto. O sea, sí, estaba en una elevación grandísima, pero mire cómo cayó, que hasta su hijo terminó siendo el asesino de su propio hermano. Y fíjate cómo el hombre fue descendiendo. Vamos a hablar de Adán, aunque uno ve que Noé también tenía iluminación porque tuvo pensamiento de saber que iba a haber un juicio, y él se apuró y construyó el arca y se salvó él y su familia. Si Noé no tiene esa elevación, su familia se hubiera perdido. Yo amo mucho a mi esposa, amo mucho a mis hijos, pero si yo no tuviera fe, aunque la amo mucho, no podría transmitirle mi fe con la cual puede salvarse ni mis hijas. O sea, necesitamos una elevación para alcanzar ese pensamiento de Dios. Yo había podido pasar este mundo haciendo pachanga y pasándola muy bien y todo, pero el Señor me llamó de las tinieblas a la luz. Me dijo: Danilo, yo quiero que sea imagen y semejanza mía. Y yo sé que soy un pecador, Señor, pero soy solamente un perro muerto. No importa, venga, acérquese. Y cuando entre más me acerco, pues más quiero conocerlo, más quiero saberlo, y en ese conocimiento es que me ha permitido ser transformado por medio de la renovación de mi entendimiento, y yo puedo comprobar cuál es la buena voluntad de Dios para el hombre, que es buena, es agradable y perfecta. Y eso es lo que he venido transmitiendo durante todos estos años de mi servicio al Señor, porque estamos hablando de fe y confianza en el servicio. Si yo no tuviera fe, no podría servirle, porque entonces estaría siendo hipócrita. Entonces, ¿para qué desgasto mi vida y para qué pierdo todo mi tiempo haciendo esto? No. Mi familia sabe que fue mi cambio de mi vida. Mi hermano que está ahí escuchando, él sí era otro, sí, pero ahora soy otro, diferente. Porque hubo un día, un antes y un después. Y un día cuando uno sale de las tinieblas y uno dice: en verdad hay vida eterna. Oiga, se le pasa a uno cuando le dice: hay vida eterna, y se tiene que ver con la salvación y con Jesucristo. Entonces eso llamó mi atención, porque de niño, lo que me metió en la cabeza de niño en el colegio es que el hombre nace, crece, se reproduce y muere, y nos meten en ese cajón y de ahí no puede salir nadie. Y la religión tradicional nos envía lo mismo. Por eso Jesús dice: cuando ustedes están orando como los que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Ustedes no saben orar. Ustedes tienen que aprender a orar. Es que Padre nuestro. Padre, ustedes pueden tratar un día a Dios como Padre, y si usted es Padre, usted va a saber qué es lo bueno para sus hijos. Y hay cosas que los hijos no necesitan pedir, ¿sí? Porque nosotros lo sabemos. Pero el hacer la voluntad sí es muy importante. Y por eso, en hacer su voluntad, en hacer esa voluntad, Noé obedeció, construyó el arca y se salvó él y su familia, aunque el mundo estaba lleno de gente. Y luego llamó a Abraham, que es descendiente de uno de los hijos de Noé, de Sem, y Abraham vio que también era de una fe grande, y le dijo: que salga de allá y ven a mí, porque tú entiendes que hay un Dios omnipotente. Abraham y Noé se tuvieron que conocer, y te hubieran contado cómo fue el diluvio y cómo se salvaron.
Y como por esa fe de Noé también estaba Abraham vivo. Y cuando los papás de Abraham cayeron en la idolatría, Dios le dijo a Abraham: salga de allá de esa idolatría, salga y venga a mí. Y luego le nació un hijo cuando ya ni siquiera tenía fuerzas. Pero estoy pensando en el plan de Dios para el hombre. Escuchen, el enfoque es la voluntad de Dios para el hombre, ¿sí? Desde Adán, Noé, Abraham, luego Isaac y luego Jacob. Jacob, yo diría que Jacob es uno de los que tenían bajando. Adán alto, ¿sí? Noé, un poquito más bajito. Luego Abraham, un poquito más bajito. Luego Isaac, un poquito más bajito. Luego Jacob, un poquito más bajito. Hablando humanamente, Jacob estaba tan bajito que salió trabado cogiéndose el calcañal de del hermano. O sea, era muy bajito, sí, cogió el calcañal. Cuando uno se está descolgando, se cuelga del pie, digamos, se agarró de la parte más baja. Jacob estaba en un momento espiritual muy bajito. Y la descendencia de él llegó a ser tan bajito que Dios les dio la ley para que entendieran que son pecadores. Están comprendiendo el descenso de la humanidad y lo está mostrando a través de Israel. Entonces Israel le dio una ley y le dijo: ustedes tienen que aprender. Primer mandamiento, amar a Dios. Segundo mandamiento, honrar su nombre. Tercer mandamiento, guardar el día santificado, su nombre y las fiestas. Y luego honrar a padre y madre. Y así 10 mandamientos. Y de ahí Dios no dio 10 mandamientos, sino que dio 600 y pico mandamientos, por el cual se presta el servicio a Dios para acercarse a Él y para encontrarlo, para que de alguna manera lo encontremos. Nosotros no lo hubiéramos encontrado, escuche bien, nosotros no hubiéramos encontrado a Jesucristo, no hubiéramos encontrado a Dios a través de Jesucristo si Dios no le concede a ese pueblo construir un tabernáculo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Vuelvo y digo, el hombre nunca hubiera encontrado a Dios a través de Jesucristo si el mismo Dios no les concede construir un tabernáculo en el que puedan encontrarse con Él en el desierto. Porque una vez ellos recibieron el tabernáculo y los mandamientos, también entonces entraron a la tierra prometida, y de ahí ya no era un tabernáculo, sino que tenían un edificio. Había un edificio, rápido. Entonces, como estaba el edificio, pues obviamente lo más lógico era que en ese edificio, que ya era constante y ya no podían hacer nada más sino tenerlo ahí y verlo ahí, Jesús dijo: destruyan este templo, yo levanto uno en 3 días. ¿Sí? ¿Me comprenden? Sí, repito. El hombre nunca hubiera encontrado a Dios si no les concede levantar un tabernáculo. Con ese tabernáculo entraron a la tierra prometida y lo construyeron de piedra, ¿cierto? Allí podían tener servicio a Dios, haciendo sacrificios para poder ser perdonados de sus pecados. Y todos los que tenían que ir allá a Jerusalén tenían que ir allá a hacer sacrificios para encontrar a Dios, encontrar su perdón y hallar socorro. Cuando ellos hacían las cosas y no hacían los sacrificios, no encontraban el camino, decían: solamente allá, solamente era en ese tabernáculo, solamente donde Dios había destinado, era en ese templo. En este momento, cuando no hay templo, ellos no pueden seguir haciendo porque no hay templo. Es decir, no le pueden servir a Dios porque no hay templo. Fue destruido 70 años después que Jesucristo murió y resucitó y se fue. O sea, ellos dan 2000 años sin templo. Es decir, 2000 años sin referente. ¿Entiende? Sin referente, porque Jesús dijo: ¿qué es el tabernáculo? Jesús tabernaculizó con nosotros. Jesús es la imagen, el tabernáculo es la imagen de Jesús. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque Jesús dijo: destruyan este templo que era antes tabernáculo y yo levantaré uno en 3 días, y él hablaba de su cuerpo. ¿Sí? ¿Es así o no es así? Sí. Bueno, los que han leído la Biblia entienden que Dios les dio un tabernáculo que se llamaba el tabernáculo de reunión, es decir, el tabernáculo en el que puedan tener un encuentro, para que el hombre que estamos hablando hoy
el tema de hoy es la voluntad de Dios para el hombre. ¿Sí? Como el tema de hoy es la voluntad de Dios para el hombre, la voluntad de Dios para el hombre es que el hombre llegue a ser imagen y semejanza de Dios. Pero como pecó en el huerto del Edén, el hombre se alejó y ya no tiene referente. Para que Dios, en la misericordia de Dios, para que el hombre encuentre nuevamente a Él, necesitaba un referente, es el tabernáculo, porque encontrando el tabernáculo y llevando la vida de sacrificio en el tabernáculo, cuando ya fuera hecho de piedra, podían tener la comunión y encontrarán al verdadero templo, a la verdadera imagen de Dios formalizada, que es el verbo que se hizo carne. ¿Estamos hasta ahí bien? Si no encontramos a Jesús, no encontraríamos nuestro referente de hagamos al hombre a imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Porque Yeshua es la imagen y semejanza de Dios en todo. Y si no hubiéramos tenido tabernáculo y si no hubiéramos tenido templo, tampoco hubiéramos podido identificar a nuestro Mesías o a nuestro Yeshua. ¿Me comprenden? Sí. Y no podríamos tener vida eterna. No podríamos alcanzar la salvación. No podríamos decir hágase tu voluntad. No entenderíamos qué quiere decir hágase tu voluntad. Porque en la voluntad de Dios está en perdonar a los hombres, y por eso se llevaban vida de sacrificio en los altares que se levantaban, en el altar que se levantó en el desierto, que fue el tabernáculo, y que también se hacía en el templo. Allí se hacían ofrendas y sacrificios a los hombres. El hombre hacía ofrendas y sacrificios por su pecado para acercarse a Él. Cuando el hombre cometía pecados, entonces ya Dios les había establecido sacrificar un animalito. Entonces los pobres animalitos que no habían cometido ningún pecado tenían que ir a sacrificarlo y derramar la sangre por el pecado de Danilo, por el pecado de fulano. Esperaban cada año y tenían que ir hasta allá y sacrificar para que Dios les concediera que voluntariamente se encontraran. O sea, ¿qué estuvo enseñando durante tantos años en ese tabernáculo? ¿Qué estuvo enseñando durante tantos años en ese templo? Que la paga del pecado es la muerte. Usted cometió un pecado, va a morir. Es que Adán le dijo que no coma para que no muera por su desobediencia. El hombre murió, pero nosotros no sabíamos que estábamos muertos. Yasmín, nosotros no sabíamos. ¿Usted sabía? Yo sabía que su espíritu estaba muerto, que su alma estaba muerta. Daniela, Juliana, Juanita. Yo tampoco. Nacimos en este mundo como pajaritos, como animalitos, como criaturas que vivíamos pidiendo todos los días, ay, quiero la casa, quiero mi trabajo, mis hijos, y con esa pobreza tan pobre de pedir solamente hasta 8. Bueno, ya me llegó la hora, Pedro Remala, ya me morí, se murió y ya. ¿Y quién va a heredar todo lo suyo? No, pobrecito, ¿no? Esa vida tan triste. Mi vida de niño fue marcada por eso que me enseñaban mis profesores de primaria, pero eso a mí para mí eso fue algo muy, muy, yo no sé si decir doloroso o fue una carga durante toda mi vida hasta que encontré a Jesucristo. Hasta cuando encontré a mi Mesías, hasta cuando encontré a mi Salvador, me sacó de ese hueco en el que me ha metido la sociedad de este mundo, que el hombre nace, crece, se reproduce y muere. De allá me sacó el Señor, de ese hueco profundo, como dice el Salmo, me sacó de ese lodo cenagoso y me hizo ver la vida. Me hizo verlo a Él, me hizo ver a un hombre muriendo en la cruz que no había cometido pecado y que estaba diciendo, Padre, si yo no puedo pasar en este mundo sin que beba esta copa tan amarga, hágase tu voluntad. Y eso me conmovía a mí tanto, decir que este hombre justo que no ha cometido pecado. La primera vez que yo me acerqué a la Biblia fue, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo el que decía que es hijo de Dios? Yo no llegué a la Biblia por una doctrina, yo no llegué a la Biblia porque estuviera siendo una persona mala o cruel o porque de pronto no, yo llegué a la Biblia porque tenía preguntas acerca de la vida. ¿Cómo así que el hombre nace, crece, se reproduce y muere? ¿Cómo así que esto? Y viendo novelas y todo el mundo diciendo que ¿por qué mataron a Jesús? Y viendo, sí, pero la gente no cambia. Y llegué a una iglesia cristiana donde yo veía que había mucha amor fingido, mucha fe fingida. Entonces aquí tampoco. O sea, ni cargar imágenes, ni ir aquí a esto. Entonces yo oré, Padre, Señor, yo no sé si esto será fe fingida, pero yo quiero tener fe verdadera. Yo no sé si esto será el amor, pero yo quiero saber el amor verdadero. Y pues el Señor en su misericordia me permitió experimentar el amor y la libertad. Y yo entendí que Él me sacó de donde estaba, me liberó de la forma de pensar, de esa esclavitud que tiene todo el mundo. Y cuando vi en la cruz dije, allí fue donde me redimió.
Ah, allí me compró. Ay, allí pagó por mí. Ay, yo soy su propiedad. Ay, ya tengo. ¿Me comprenden? Fue mi proceso, que yo no lo vine entendiendo, sino a través de lo que fue pasando. Esto no es que yo lo entendí el primer día que recibí la gracia. No. Yo estaba preguntándole a Juanita, oye, ¿tú te acuerdas cómo fue? ¿Cómo comencé yo mi vida de fe? ¿Cómo sé? Pero era como difícil, ¿cierto? Pero yo tuve un antes y un después. Mis hermanos, mi familia, yo creía, no, Danilo era otro, ese era uno como cualquier. Pero de un momento a otro pasó la página y como que se olvidó de él y se dedicó a la iglesia y se dedicó, ay, pobrecito. Unos dirán, de mis amigos, de mis hermanos, no sé. Ay, ya perdió su vida en la iglesia. Yo lo que me siento es como Noé, que estoy construyendo un arca donde se salve. Si yo amo a mi esposa, ¿cómo no voy a querer que ella se salve? O sea, si yo no tuviera salvación, escucha, si yo no tuviera fe, aunque la amo y aunque le diera todo lo posible, los dos nos iríamos para el infierno. Y mis hijas están incluidas, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no hubiera podido transmitir. Pero si me llamó y tuvo su misericordia, me transformó por medio de la renovación de mi entendimiento y entendí que yo debo entregar mi cuerpo en sacrificio vivo y santo, quiere decir que yo tengo que llegar a la consumación de mis deseos de la carne para poder hacer los deseos del espíritu, porque el espíritu está dispuesto, pero cuando uno no sacrifica su vida y todavía tiene la carne viva, es muy difícil. Entonces a mí, ¿yo qué hice? Pues hacer mi sacrificio de mi deseo para poder vivir para la voluntad de Dios, o sea, para el pensamiento de Dios y no para mi pensamiento. Por eso mi vida cambió. Pero en la Biblia habla mucho de algo. Bueno, hay algo que me llamó a mí mucho la atención de lo que aprendí en Primera de Samuel. Creo que vamos a hablar solamente muy poquito de esto. Primera de Samuel capítulo 15. Escuchen, la vida de sacrificio en el Antiguo Testamento era aprender a obedecer. ¿Sí? ¿Cómo es? Sí, ellos tenían que hacer el sacrificio, como les decía, hacerlo donde él decía, hacer lo que él decía. Porque el hombre acostumbrado a desobedecer desde el huerto del Edén, solamente encontró en los que obedecen que Dios puede obrar. En los que obedecen. Porque hay muchas personas, voy a darle un enfoque. Antes de leer esto, vamos a ver un enfoque. Obedecer, ¿a qué se puede, qué puede ser la semejanza? No digamos sinónimo, pero ¿cómo puedo también yo decir a obedecer? ¿De qué otra manera lo puedo llamar a esa obediencia? Hacer la voluntad. ¿Sí? Cuando uno dice, voy a hacer la voluntad de Dios, ¿qué quiere decir? Voy a obedecer. O sea que el obedecer está antes de decir voy a hacer tu voluntad, ¿cierto? O sea que uno no puede decir hágase su voluntad si primero no tengo un corazón dispuesto para obedecer. ¿Ok? Entonces cuando uno dice, hágase tu voluntad, ¿estás dispuesto a obedecer? Entonces, pero uno ora todos los días, Padre nuestro, que si hágase tu voluntad, y él te respondería, pero ¿estás dispuesto a obedecerme? Entonces, no, Señor, es que yo quiero el vestido de pepitas. No, el de pepitas no, el de rayitas. Obedézcame. ¿Sí? No, yo quiero eso. Usted no está dispuesto a obedecerme. Entonces, ¿para qué me dice hágase su voluntad? ¿Sí? Que el culto se hace en Jesús. No, yo tengo que ir allá. Mire cuántas personas pueden de pronto rendir culto en otras iglesias, pero finalmente vienen a escuchar la palabra que predico yo. Entonces diría yo, ¿está rindiendo culto espiritual y verdadero en la otra iglesia, pero viene a escuchar mi palabra? ¿O escuchar la palabra porque en donde se supone que rinde culto no encuentra el encuentro, no encuentra la palabra? Mire, escuchen lo que les voy a decir. Encontrar a Jesucristo para nosotros entrar en Él, vivir en Él y obedecer en Él es el objetivo. Obedecer estando en Él. ¿Dónde estaba Adán? En el huerto. Allí desobedeció. Entonces, para afuera. ¿Me comprende? ¿Está entendiendo? Estando en el huerto puede obedecer. Salga del huerto y haga lo que se le dé la gana. ¿Entiende? Entonces nosotros vivimos fuera del huerto, haciendo lo que se nos da la gana y orando que hágase tu voluntad. Y en eso no hay consistencia en nuestro pensamiento llamado cristiano o hijos de Dios. Un hijo de Dios se supone que ya no está fuera de, sino que está en, y estando en Él, puede decir, hágase tu voluntad porque estoy dispuesto a obedecer, imitando a Jesús que dijo, Padre, estoy dispuesto a obedecer, así me cueste esto. ¿Sí entienden?
El Padre nuestro contiene la obediencia de Jesucristo, que dijo: hágase tu voluntad, como lo tienes planeado en el cielo, yo lo voy a ejecutar aquí en la tierra. Si tú piensas en el cielo que así es, que es el vestido de pepitas, el vestido de pepitas me pondré, porque estoy dispuesto a obedecer hasta la muerte. Y el ejemplo, el ejercicio, es nuestro referente, que es Jesucristo, el Hijo de Dios, que quiere que nosotros nos hagamos a imagen y semejanza suya, para que podamos participar de su reino. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Quién está conmigo así como llevándome? Vamos llevando la predica. ¿Sí? ¿Ya está bien? ¿Todos están ahí? Bien. Nosotros nunca podremos llegar a ser hechos hijos de Dios si no tenemos referente. Jesucristo fue referente en su oración y en sus obras. ¿Sí? O sea, cuando está diciendo hágase tu voluntad, es porque Él la iba a decir en su fidelidad hasta la muerte. Padre, yo no voy a hacer aquí mi voluntad, yo voy a hacer tu voluntad. ¿Estás dispuesto a obedecerme? Hasta la muerte. Pedro le dijo: Señor, yo te defenderé hasta la muerte. Ay, usted me va a negar antes que el gallo cante una vez, tú me has negado 3 veces. Dispuesto estoy. Era solamente emoción. ¿Sabe cuánta gente lleva la vida de emoción cuando llega a la iglesia? Comienza todo por la emoción. No, le voy a servir a mi Dios, yo le voy a servir. Y entonces, Dios, yo te voy a servir, y Jesús murió por mí, esa etapa de llorar. Finalmente comienza eso a enfriarse, a caerse. Termina más abajo de Jacob, termina luego bajo la ley y luego termina muerto. Cuando la ley cae sobre la persona y viene la condenación, de ahí ya no puede sacarlo nadie. Solamente el Espíritu Santo, que por una palabra que lo ayude a salir, lo ayude a liberar y vuelva a la redención para que tenga esperanza, ahí sí. ¿Me comprenden? Hay que ayudarnos, es que Dios viene a sacarnos de ese hueco. Una vez el hombre salió del huerto del Edén, no salió, sino que se hundió más en la oscuridad. Y sacarlo de la oscuridad, es más fácil a la gente hablarle de la oscuro, porque ya está a oscuras, que hablarle de la luz. Es más fácil engañar al hombre que sacarlo del engaño, porque el hombre de por sí engaña, y es fácil engañar. Los hombres son muy fáciles de engañar. Mire lo que está pasando ahora. Miren por internet, busquen por internet. Ya comenzó la iglesia que le rinde culto a la inteligencia artificial. Y eso es lo que dice la Biblia, que la ciencia aumentará y el Dios de ellos va a ser la inteligencia artificial, porque dice: uy, qué poder que tiene la bestia. Ustedes saben que el internet se llama la bestia, ¿no? Ya sabían que la máquina donde está la Big Data, que maneja toda la información, le dicen la bestia. Entonces no se les haga extraño que van a terminar adorando la inteligencia artificial que verdaderamente es la bestia. Porque ¿quién como la bestia que conoce mis pensamientos? Pues usted la ha venido nutriendo. Cada vez que le dice: estoy triste, estoy harto, estoy aburrido, estoy así. Entonces la está alimentando constantemente, y la inteligencia artificial va a conocer de usted más que usted mismo. Ay, yo soy así, ay, yo era así. Tiene fotos suyas de cuando era niño, de cuando... Conoce sus sentimientos porque se la pasa expresándolos en Facebook, en Twitter, en todo. Entonces ya sabe que a usted le da rabia, qué color le gusta, a dónde le gusta pasear, dónde está, qué compra, qué vende, todo. Hemos venido alimentando lo que ellos llaman el ojo de Dios, que está puesto en un triángulo. ¿Se lo han visto? En un billete de América del Norte. Y hay un ojo que todo lo ve. Entonces ellos juegan a ser Dios. Y lo que están buscando finalmente es apoderarse de esta especie de hombres que fueron creados por Dios para el servicio a Dios, para que ahorita le sirva a las tinieblas. Pero se necesita que descienda más, necesitan que el hombre descienda más a las tinieblas y que se olvide de sí mismo, que mate a sus hijos y que destruya su fe y que destruya su pensamiento y que no vaya a la Biblia, que no conozca a Jesús, a Yeshua, que nadie lo saque de allá, que nadie lo libere, que nadie lo redima y mucho menos que le dé esperanza en que vaya a ser de su propiedad. Y nosotros, por otro lado, dejando nuestra vida, dejando todos nuestros deseos, todo nuestro pensamiento, haciendo todo lo posible para poder sacar, liberar y para que encuentren la redención y tengan esperanza en la vida eterna. ¡Qué lucha tan tenaz! Entonces yo a veces me levanto y digo: Señor, ¿será que aguantamos? Es fuerte. Uno como ser humano, si no fuera por el Espíritu Santo, porque los enemigos se han levantado hasta dentro de la misma iglesia. Dentro, lo que dice Pablo, decía, ahí hay divisiones. Porque no los dejan acercar, porque siempre están ensuciando el agua, ¿sabe? ¿Usted sabe por qué los caballos golpean el agua?
Cuando un caballo se arrima al agua, muchas veces lo que hace es zapatearla, ¿sí? Porque le da envidia que ese caballo que están mirando ahí se le tome el agua. Y es el mismo. Y la zapatea y finalmente se toma el agua sucia. El mismo. Porque le da envidia que a otro le vaya bien. Es que nosotros vivimos en un mundo de la envidia, que no queremos que a nadie le vaya bien. Y cuando alguno de ustedes recibe la gracia, ya no le importa si a usted le va bien o más, sino que usted deja su vida para que otro encuentre la verdad. Para poder ayudar a sacar a otro del engaño, para liberarlo, para que encuentre la redención, para que encuentre la palabra que Jesús dijo: hágase tu voluntad como en el cielo, yo también la puedo hacer en la tierra. Si tu plan, Dios Padre, es que yo llegue a ser tu hijo, yo quiero hacer esa voluntad. O sea, yo quiero salirme de este engaño para dejar de ser de la propiedad de este mundo. Si tú me sacas, si tú me liberas, y si ya que me redimiste, ya como ya entiendo que tú pagaste por mí por un precio de sangre, de un justo por los injustos, si en verdad yo valgo algo para ti, pues ¿cómo que no vale para nada para mí? Dirá él. ¿Algo más precioso que la sangre de mi hijo? Ni el oro ni la plata. ¿Cómo uno va a pensar que su espíritu es precioso para usted? Que es valioso y que él quiere que usted sea hecho a la imagen y semejanza de él. Porque como uno entiende que es hágase su voluntad, ¿sí? Si entendiera el hombre cuando está diciendo hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra, obedecería hasta la muerte. ¿Sí? El hombre desobedeció en el huerto. El hombre por naturaleza es desobediente, pero ¿sabe qué le gusta al hombre? Hacer sacrificios. Y piensa que haciendo sacrificios se agrada a Dios, y resulta que no es así. Samuel, primera de Samuel capítulo 15, había un rey, el primer rey, que el pueblo le dijo a ese pueblo que estaba caído, como había que otros pueblos tenían rey, dijo: ay, haznos un rey, que vengan, danos un rey. O sea, el primer rey que tuvo Israel es un rey a la medida de lo que ellos pedían. Un rey que les obedezca, un rey que hagan lo que ellos quieren. Entonces, ¿cómo vivía este primer rey que se llamaba Saúl? Vivía para agradar al pueblo y no para agradar a Dios. ¿Sí? Ese fue el primer rey. Cuando uno busca, escúcheme, cuando uno busca el que va a ser mi rey haga mi voluntad, entonces Jesús estaría pensando: ay, no, es que pobrecito, es que ellos quieren esto y yo no puedo hacer eso, no, qué vergüenza conmigo que yo no les cumplo. ¿Me comprenden? El rey que Dios envía no es un rey que obedece al pueblo, sino es un rey que emula a Dios, y que el pueblo debe obedecer a este rey, porque este rey busca lo mejor para el pueblo. ¿Sí? ¿Cómo es la cosa? Cuando Dios les dio la ley a los israelitas, ellos confesaron. La primera vez que envió la ley, ellos no la recibieron, sino que hicieron idolatría con el becerro. La segunda vez les dio una oportunidad que se llama Shua, o ellos hacen otra fiesta que se llama el Yom Kippurim. Eso es porque ya Dios les concedió por segunda vez recibir la palabra. Entonces ellos hacen la fiesta porque Dios les concedió la palabra. Entonces administran la palabra. Entonces están haciendo lo que Dios les dice. Pero también, de acuerdo a eso, tenían que llevar sacrificios y ofrendas que no podían hacer nada por el hombre, pero que de todas maneras Dios se los había dado para administrar. Es decir, para administrar una frase, escuche, una frase que ellos milenialmente le han dicho. ¿Sabe cómo dicen ellos para todo? Nosotros para todo oramos Padre Nuestro, ¿cierto? Para todo ellos, ¿qué frase orarían? Señor Dios, Rey del universo, ¿sí? Nuestro único Dios, Dios creador, Dios único, verdadero Rey del universo. Porque ellos, cuando recibieron la ley por segunda vez, dijeron: nosotros vamos a hacer que tú seas nuestro Rey. Ay, entonces celebra la fiesta que ellos declararon que Dios va a ser nuestro Rey, que es el Dios del universo y el Rey nuestro. ¿Se entiende? ¿Están? ¿Me llevan? Israel, el que estaba en la mención más baja, a quien Dios le dio la ley, cuando estaba tan bajito, al ellos reconocer que Dios nuestro es Rey del universo y es Rey nuestro, entonces ya vamos bien. Digamos que Dios dirá: vamos bien, porque me están eligiendo a mi Rey. Pero cuando ellos dijeron: no, haznos un rey que vaya delante de nosotros, yo quiero el vestido de pepitas, que no quede rayas, no, yo quiero de pepitas. Bueno, déles el rey de pepitas. ¿Me comprenden? Les dio un rey como a ellos les gustaba, y este rey solamente vivía para agradar al pueblo, ¿sí? Y si al pueblo no le gustaba, entonces él le daba temor, le daba vergüenza, se avergonzaría. Entonces Dios le dio un mandamiento a este primer rey. Dijo:
Capítulo 15 de 1 Samuel. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me ha enviado a que te ungiese por rey sobre el pueblo de Israel. Ahora pues, está atento a sus palabras, a las palabras de Jehová. Esté atento. Mire, Dios va a hablarle. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 1. Ahí está el título. Saúl desobedece, ¿sí? Y es desechado por su desobediencia. Entonces, ¿no le acuerda eso uno cuando el hombre fue desechado? El hombre nació para ser rey, digámoslo así, para ser un príncipe, para gobernar. Pero como el diablo lo engañó, le quitó esa gobernanza. Y ahora, ¿quién tiene esa gobernanza? ¿Quién es el rey de acá, de las tinieblas? Satanás. Pero Jesús quiere que nosotros lo reconozcamos a él como rey. Pero primero eligieron el rey de Pepitas, este rey. Y luego vino el rey David, que fue un rey conforme al corazón de Dios, ¿sí? Pero a este rey le dijo que esté atento a sus palabras. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. No te apeades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó a todo el pueblo y bueno, se fue a hacer eso. Y le dijo que mataron, y dice, pero luego Dios no es amor. ¿Y ahí qué está diciendo? ¿Mata a quiénes? A los de pecho. Ay, no, los de pecho no, tan bebecitos. No, yo soy un Dios de amor. Ahí está diciendo que mate todo. Parece como despiadado, ¿cierto? Así hecho, yo castigaré a lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía. Cuando se opone a alguien, escuche bien, cuando hay oposición para encontrar a Dios, uno debería destruir todo eso, porque es un obstáculo para que yo encuentre a Dios. Y Dios sabía que si no mataba a Amalek, que es el que no quiere que él se acerque a Dios para que encuentre a su referente, entonces el pueblo se perdería. Entonces dijo, mátelos a todos y que no quede ninguno, ni siquiera eso. Él desobedeció y guardó al rey. Ustedes léanlo como tarea, lean toda la historia, ¿sí? Y cuando terminó matando, cuando no mató a todos y perdonó algo, dijo no, entonces llegó Samuel a decirle que se había cumplido con esa misión. Entonces, versículo 16. Entonces, porque Samuel escuchó, ¿no? Versículo 16, usted voy a adelantar. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová ha dicho esta noche. Y él te respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en sus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel. Yo, Jehová, te he ungido por rey sobre Israel. Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek, hazles guerra hasta acabarles. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto al botín? ¿Has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Trajo al rey, no mató al rey. No quedó nada, quedó el rey. Dice, mas el pueblo tomó el botín de las ovejas y de las vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de tu Dios en Gilgal. Si ve que era para agradar al pueblo, el pueblo hizo lo que se le dio la gana. No hizo lo que Dios le dijo. No, usted es el rey, usted es el que tiene que obedecerme hasta la muerte. Porque si usted no mata a todos los enemigos, ellos no van a poder encontrarlo. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se le obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Escuchen lo que les digo, esto no le está hablando solamente a él, está hablándole a la gente que desecha las palabras y que solamente piensa que puede uno agradar a Dios haciendo sacrificios y cosas y no en obedecer. Dice que el pecado, ¿cómo es que dice cómo es el pecado? Dice, ¿dónde estamos? Sí, 23, sí. Porque como pecado de adivinación es la rebelión.
¿Sabe por qué? Pecado de rebelión es la adivinación. Porque uno siempre se imagina que Dios quiere tal cosa. Es como si yo fuera un adivino pensando el pensamiento de Dios. No, Dios quiere eso. Usted se quiere un adivino. ¿Usted cree que va a adivinar mis pensamientos? Escuche la palabra y obézcala, que es mejor que tratar de adivinar, ¿cierto? Y luego va a decir, ¿será la voluntad de Dios que yo haga este sacrificio? ¿Será la voluntad de Dios? No, obedezca. Jesús dijo, vea, cuando ustedes oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Porque cuando se obedece, se santifica el nombre. ¿Qué es otra forma, otro sinónimo de decir obediencia? Hacer la voluntad o dar gloria o adorar. Cualquiera de las cuatro es lo mismo. Santificar, glorificar, alabar o adorar. ¿Sí? Porque cuando uno escucha la palabra de Dios y la obedece, uno está santificando esa palabra porque sabe que es palabra de Dios. Por eso fue que Dios pudo sacarlos, porque en la palabra, y cuando ustedes leen Juan 17, van a entender por qué Jesús dijo, yo por ellos me santifico a mí mismo. Y también está diciendo, yo quiero que ellos estén donde ellos están, porque el capítulo 17 contiene las cuatro cosas: cómo nos saca, cómo nos libera, cómo nos redime y cómo nos toma para sí. Ya cuando está concluyendo su ministerio, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al referente, a su Hijo, para que sean iguales a Él. Y luego comienza ahora que nosotros hemos recibido la palabra y que la estamos obedeciendo, comienza a interceder por nosotros. Pero Saúl no pudo interceder por él, sino que dijo, usted es desechado por desobedecer. ¿Sabe lo que nos va a pasar a nosotros si nosotros seguimos en desobediencia como pecado de adivinación y de rebeldía? Estamos adivinando lo que Dios quiere. No, Dios quiere que haga esto. Dios se complace más en sacrificios que en obediencia. Yo digo, obedezca en vez de hacer tanto sacrificio. Porque nosotros, por nuestras necesidades, paga oraciones. Voy a hacer 3 oraciones, voy a hacer tal, voy a hacer tal, voy a como pagar. Sí, haga votos y cúmplale, porque a Dios no se le puede engañar. Eso sí, pero es mejor esperar por completo en la redención que es en Cristo Jesús, que obedeció hasta la muerte. ¿Qué es lo que nos está diciendo Jesús cuando dice hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra? Adórenlo. Por eso el Padre nuestro comienza primero, santificado sea su nombre. O sea, porque está hablando de Yeshua, el Rey del universo, el que viene como Dios nuestro, Rey del universo, a darnos vida, salvación y vida. Eso quiere decir Jesucristo. O sea, Yeshua HaMashiach es el que viene como Rey del universo, como Rey, que viene a obedecer al Padre hasta la muerte y muerte de la cruz, para que nosotros entendamos qué es adorar. ¿Entienden? ¿Adorar qué es? Obedecer, hacer su voluntad. Por eso cuando les pregunté a mi familia, ¿ustedes entendieron el final de la prédica la semana pasada? Yo sé que entendieron que no pase de mí esta copa, y que no tomó la copa que tenía la mirra, pero sí tomó la copa de la redención, que es la tercera copa. Pero al final, cuando concluí, dije, pero ustedes se acuerdan cuando yo dije esto y lo otro. Y me dijo, no, entonces vamos a parar, porque la prédica del nombre, si no entendemos esto, no podemos comprender ni las palabras de Jesús, ni entenderíamos cuando nosotros oramos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad. Como lo tienes, tus pensamientos son altos, espirituales, si son espirituales y son verdaderos, yo debería hacerlos aquí en la tierra. O sea que yo debo elevar mi alma, porque el espíritu está dispuesto, pero la debilidad de la carne no me deja. Y es mejor no caer en tentación de volver a la carne, sino que yo sea librado del maligno, que quiere que todavía yo esté como esclavo suyo, sin libertad y sin redención y sin conocer mi referente. O sea, sin conocer la imagen de Dios, por el cual Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero si uno encuentra a Jesús, Amalek, entre comillas, es un mundo espiritual que no deja que nosotros vamos a la iglesia a encontrar a Jesús. Ellos tenían que salir de Egipto a encontrar a Dios en el desierto. Y cuando ellos iban saliendo, Amalek se les opuso. Y Dios quería que fueran. O sea, Dios venció a Egipto, pero Amalek no quería. ¿Cuántos amalecitas hay entre nosotros? Que no quieren que nosotros vayamos al culto, que no quieren que nosotros encontremos a Jesús, que no encuentre la sangre, que no encuentre la redención.
Y solamente van a la iglesia a pedir cosas y a decir falso amor y falsa fe. Para mí es una estirpe, es una especie espiritual, es el espíritu sobre una persona malecita que uno debería destruir completamente, todo lo malecita, todo lo que es maldito, lo que no me deja a mí acercarme a Jesucristo, a mi Yeshua, a mi Rey, a mi Señor y mi Salvador. Uno debe destruir completamente a las personas que no me dejan acercarme a Él, porque entonces usted nunca va a poder llegar a decir: Padre nuestro, yo también quiero hacer tu voluntad como Jesús, que también como tu planeó en el cielo se hizo aquí en la tierra, yo también voy a hacerte fiel hasta la muerte. El Padre nuestro contiene eso. Voy a hacer tu voluntad, te voy a obedecer, aunque me cueste, voy a hacer tu voluntad. ¿Sí ve que cambia la perspectiva del Padre nuestro? Voy a hacer tu voluntad a costa de lo que pase, porque tú eres mi Padre, tú me liberas, tú me sacas, tú me liberas, tú me redimes y me haces esperanza en el mundo venir. No me dejes caer en la tentación. Yo prefiero perdonarlos a todos, ¿sí? A los que me ofenden, como tú me perdonaste a mí. Entonces, ¿cómo fue que Jesús dijo? Jesús vino a condenar. No vino a condenar. ¿Qué vino Jesús a hacer? A salvar y a dar vida. Por eso él es Yeshua. Él viene a salvar y dar vida, él no vino a condenar. Yo tampoco condeno. Por eso cuando yo entiendo que no hay condenación, quiere decir que ya me superé la ley, que ya estoy por encima inclusive de la ley. Mira dónde vamos nosotros como cristianos. Israel estaba sujeto a la ley, ¿sí? Jacob es del calcañal y nosotros estamos como cogiéndonos más arriba, como tratando de superarnos, porque el espíritu está dispuesto, aunque la carne es débil. Si nosotros elevamos nuestra alma para vernos a Dios como Padre y nosotros como hijos, y que queremos hacer su voluntad, como lo pegó en el tierra, como ejemplo Jesucristo, que dijo: hágase tu voluntad, y fue obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Aunque pase lo que pase, estaríamos dispuestos a hacer tu voluntad, no que tú hagas mi voluntad. ¿Sí me entiende? Es que nosotros queremos que Él haga nuestra voluntad, y cuando oramos: Padre nuestro, hágase tu voluntad, y como gentiles, como personas que oran y piden cosas que no son. Por eso nunca tienen la respuesta, porque Dios no nos dio la herencia aquí en este mundo, nos la va a dar, es eterna. ¿Usted no quiere más bien algo eterno? La riqueza es eterna, la vida eterna, el nombre eterno, la felicidad eterna, el gozo eterno, la luz eterna, todo es eterno. Pero tenemos que tener un cuerpo a la imagen y semejanza con un referente como el de Cristo. Por eso el obedecer hasta la muerte es mejor que todos los sacrificios, porque sacrificios y ofrendas por el pecado no te agradaron. A Dios no le agradan los sacrificios, sino ¿qué le agrada? La obediencia, porque en la obediencia está la adoración. Cuando Jesús tomó la copa, cuando Jesús tomó la copa, cuando estaba en la cruz, dijo: consumado es. O sea, el sacrificio se quemó por completo. Cuando quemaban el cordero, entonces decía que dice entendiendo, transformando nuestra renovación, transformando nuestro pensamiento por medio de la renovación de nuestro entendimiento, que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo y santo que le agrada a Dios. Es que así como Jesucristo se consumió como un cordero y quedó solamente la ceniza, nuestra vida en este mundo deben ser solo cenizas para poder alcanzar la altura de poder entrar en el reino de los cielos llamando a Dios Padre. Pero tenemos que ser obedientes hasta la muerte. Mire, yo creo que hay muchas personas que llegan a la muerte y abortan su vida de fe y comienzan: Dios, pero ¿por qué me pasa a mí? Que es que la muerte de la carne es solamente quitarse el vestido, como cuando usted va y se cambia el vestido de trabajo. Usted va uno y se cambia. Nosotros tenemos por costumbre aquí en Bucaramanga bañarnos antes de acostarnos. No sé si porque sea aquí en Bucaramanga la toma acá, pero nosotros nos bañamos antes de acostarnos. Yo pienso, digo, se quitan la ropa de trabajo, llegan a suda, se baña y se acuesta. Yo pienso lo mismo, se quita el vestido de la carne y se baña, porque dice que hay que purificarse con el agua, que es como bañarse, como entrar, y luego entrar en la vida eterna. Y uno se acuesta y uno va a dormir, porque nuestra esperanza es que vamos a dormir. Entonces, la semana pasada dijimos: sacar, liberar, redimir y tomar para sí. Hoy estamos diciendo: obediencia es hacer la voluntad. No, obediencia es que voy a hacer tu voluntad. Hacer tu voluntad es reconocerlo como rey, y reconocerlo como rey es adorarlo. Uno no puede decir que yo te adoro, te reconozco como rey, si no le obedece. Por eso es que Jesús dijo: pero ¿para qué me dicen Señor, Señor, si no me obedecen? ¿Cómo es que a usted le dice a Él Rey, Dios nuestro, Rey del universo,
Dios nuestro, Rey del universo, y no hace caso a lo que yo le digo. Luego usted no me está diciendo que hágase tu voluntad, pero ¿por qué quieres que yo haga la tuya? Entonces ¿quieres que yo sea un Saúl que quiere el vestido de pepitas? ¿Entienden? Es diferente. Jesús fue obediente al Padre, a la voluntad de Dios hasta la muerte. Nosotros deberíamos obedecer a nuestro Rey hasta la muerte, en tener esperanza viva, en no amar este mundo. Digamos que mi amor hace que yo predique a mi familia. Si yo recibo el amor, pues yo quiero predicar a mi esposa, a mis hijas, a mis hermanos, a todos los que yo amo. Eso no es hacer la voluntad de Dios, eso es emular amor. ¿Sí? Cuando yo recibo el amor, cuando yo recibo la gracia, pues yo quiero que otros participen de la gracia. Obviamente no todo el mundo va a ser fácil y tenemos muchas luchas, pero hay personas que van a estorbarnos para que nosotros encontremos algún día ver la imagen de Jesucristo, de Yeshua, para que nosotros podamos imitarlo a Él y ser fieles hasta la muerte. Estamos cantando en la cruz, yo primero vi la luz. No, que herido, triste de Jesús, que el que estaba ahí fue el Hijo. Sí, yo voy a estar detrás de ti y yo voy a hacerte fiel hasta la muerte. Pero yo pienso que hay muchos que al estar pidiendo tanto para este mundo, que no están diciendo hágase tu voluntad, sino que parece que estuvieran diciendo hágame su merced en mi voluntad. ¿Sí? El Padre nuestro parece que fuera así, ¿no les parece? Que cuando uno dice hágase su voluntad, es que uno está pidiendo para que Él haga mi voluntad. Esa es la verdad, no nos engañemos. Uno dice, Padre nuestro que está, hágase su voluntad, pero por dentro ya tengo mi voluntad en mi corazón. Yo quiero que tú seas como Saúl, que no importa que desobedezcas a Dios, pero yo quiero el vestido de pepitas, yo quiero esto. Y entonces decía, pero ustedes, ¿por qué no mataron esto? ¿Por qué prefirieron el oro? ¿Por qué prefirieron las prendas? ¿Por qué no mataron al rey? ¿Por qué? Van a ser sus enemigos y va a ser un problema para toda la vida. Miren, lean nuevamente 1 Samuel capítulo 15 y reflexione entre ese rey que usted quiere o el rey que Dios puso, que obedeció hasta la muerte y muerte de la cruz, que se tomó la copa obedeciendo y no aceptó ni siquiera mirra, sino que soportó todo porque sabe que estaba sacarlos, liberarlos, redimirlos y darles esperanza. Pero ustedes tienen que obedecer, tienen que hacer la voluntad de Dios, tienen que santificar su nombre y tienen que aceptarme y obedecerme como rey. Es la única manera en que nosotros podemos adorarle. Jesucristo adoró al Padre cuando lo obedeció hasta la muerte. Lo adoró, dijo, tú eres mayor, yo te voy a obedecer hasta la muerte. El diablo le dijo, no, yo te voy a dar todo esto si tú postrado me adoraras. Dijo, no, Señor, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Jesucristo le sirvió al Padre porque si no hubiera sido por Él, nunca lo hubiéramos encontrado. Si Dios en su misericordia no hubiera hecho el tabernáculo, si no hubiera hecho el templo y no hubiera Jesús que tabernaculizó con nosotros, nunca hubiéramos encontrado la imagen del hombre. ¿Cómo es que enviamos al hombre a nuestra imagen y semejanza si no hubiéramos visto a la imagen? ¿Se dan cuenta de las misericordias de Dios? Porque vamos a terminar leyendo Romanos, que fue lo que yo les envié hoy en la cita, para que acudieran a la prédica, Romanos capítulo 12, y oramos. Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebe, eso es de comprobar, eso no es de, ¿sí? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Ok, vamos a orar. Padre Dios, ayúdanos por favor, para que nosotros verdaderamente, después de haber visto a nuestro Señor Jesucristo, hemos visto la imagen del Hijo de Dios. Cuando tú dijiste hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, no nos imaginábamos que éramos a la imagen y semejanza de Jesucristo. Así que ayúdanos por favor para que nosotros renazcamos por el agua y por el Espíritu. Que nosotros verdaderamente anhelemos ser como Jesús, de obedecerte hasta la muerte, porque Adán murió por su desobediencia. Pero también los que quisieron encontrarse contigo, aunque tuvo un obstáculo por Amalek, también pidieron a un rey conforme a su medida. Señor, ayúdanos, que nosotros no estamos pidiendo un rey que haga nuestra voluntad, sino que nosotros queremos un rey que haga tu voluntad, que te obedezca, para nosotros también aprender a obedecer, para que cuando oremos el Padre nuestro comprendamos las palabras del que murió en la cruz, pero que también tú le diste vida, que por lo cual Dios también lo levantó dentro de los muertos y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua
se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua es el Señor, Rey, Dios del universo, y que nosotros podemos emularlo a Él y podemos prestar servicio en este mundo a nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Dios y Padre. Ayúdanos para que nosotros presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo y santo, que sea nuestro culto racional ofrendarte nuestra vida para el servicio a tuyo, porque tenemos fe y confianza en nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Rey, que es nuestro libertador, que Él nos sacó de las tinieblas, nos liberó del opresor y nos redimió con su preciosa sangre, dándonos esperanza para ser tomados para sí. Te damos gracias, ayúdanos, que nosotros santifiquemos tu nombre, que seamos santificados por tu palabra, que nosotros podamos santificar no solamente tu nombre, sino que también podamos adorarte al obedecer a tu voluntad y serte fiel hasta la muerte. Ayúdanos, por favor, que nosotros sabemos que ninguno de nosotros morirá, sino que así como tú lo dijiste, que tú eres la resurrección y la vida, así que nosotros queremos ser tomados por ti y estar donde tú estás. Te damos gracias por la esperanza bienaventurada en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. De ahora en adelante, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios y Padre, la comunión, la guía, la dirección del Espíritu Santo sea sobre todos los que quieren hacer la voluntad de Dios como la planea en el cielo, que también la cumplamos en la tierra, y así mostraremos nuestra verdadera obediencia y adoración al nombre, santificándolo al nombre de Yeshua para siempre. Amén.